Antes de empezar este vídeo, quiero avisar que he abierto un Patreon. Como sabrán, en estos momentos no me es posible monetizar por mis vídeos. Si quieren apoyar por ese medio, se los agradecería bastante, con sus respectivos beneficios, claro está. Soy un gran fanático de las series televisivas. Durante mis primeros años de existencia, la televisión lo era todo. Épocas donde el internet era solo un lujo que los más adinerados podían darse, y también un lugar hostil donde podías encontrar cualquier cosa que quisieras hallar en la red superficial. Afortunadamente, mi infantilmente no fue contaminada por el extenso mundo cibernético. Mi infancia se compuso de las series que se transmitían por la televisión pública, y los pocos canales para niños que existían en su haber. Era satisfactorio esperar al siguiente día para conocer el desenlace de la saga de Dragon Ball, descubrir nuevos Pokémones, nuevas aventuras o soñar con ser un caballero místico. Quizás fueron las mejores épocas de mi vida, teniendo nulas preocupaciones mientras comía a la espera del término de los comerciales para reanudar mi serie favorita. Desafortunadamente, las cosas no duran para siempre. La adolescencia llega, la vida se complica, y el internet llega, y así muere mi único medio para socializar con la gente. ¿Viste el programa de ayer de Malcolm? Oh, no. No sé quién es PewDiePie. ¿Cómo crees que vencerán a X villano de turno de X serie en curso? ¿Que ya van en la segunda temporada? ¿Qué demonios? Durante un gran tiempo permanecí siendo de los pocos que aún disfrutaban el medio tradicional de entretenimiento, incluso con la llegada del internet a mi hogar, la ineficaz red solía traerme más dolores de cabeza, sumado también al control parental. Por tanto, permanecí firme al cambio generacional hasta ver todo lo que la televisión pública tenía por ofrecer. Lo sé, seguir viendo series en televisión en épocas donde la tecnología y las plataformas de streaming predominan por sobre el medio obsoleto de multimedia me ha relegado a ser un cavernícola, mas algunos no comprenden mi especial gusto. Un gusto que nació gracias a mi enorme aburrimiento. Un pasatiempo que nació, además, gracias a mi insomnio. Todo inició cuando empecé a ver la televisión nocturna, encontrándome así con películas, series, y animaciones olvidadas por Dios. Aquellas que no eran lo suficiente para satisfacer a una audiencia numerosa, y que posiblemente solo fueron destinadas para un nicho considerable, o lo suficiente para poner cámaras a la marcha y entregar así contenido para ellos. Ese sentimiento abismal de estar fuera de lugar en todo momento, ese misterio de entender qué pasaba en pantalla, de entender por qué la gente quisiera ver esto, me abrió las puertas a indagar más allá y conocer esos productos de la televisión únicos o ya de plano, inexistentes en la vida del 90% de la población. Una especie de trance, o el mismo sentimiento que uno presenta al observar un espacio liminal. Solo que, en medios audiovisuales. Claro, no era alguien que disfrutaba exactamente de ver cómo una persona se embarcaba en el mar para conseguir una pesca satisfactoria y hablar a detalle del pescado capturado. Tenía especial gusto por las series que abundaban en canales ubicados más allá del ojo público, como los canales que iban más allá del número 20 en televisión abierta. Degustar de películas que quizás no fueron un fracaso, con un toque artístico, de series extranjeras que contaban con subtítulos inexactos, con tramas raras o simplemente redescubrir joyas que fueron olvidadas al pasar el tiempo. Era increíble ver la cantidad de películas de culto o experimentales en la televisión pública, así como algunos programas y series con actores de renombre que fracasaron miserablemente. Conductores televisivos de mi mismo país que nadie conocía por el horario de presentación, o programas de muchos años de historia, que reconocían mis abuelos cuando los relataba. Mi pasatiempo, una vez llegado un mejor internet y mayores libertades de navegación, y visto muchas veces la programación de mis únicos canales de televisión, los cuales terminaron siendo repetitivos, no hizo más que desaparecer gradualmente gracias al contenido que albergaba la red superficial. Principalmente, mis destinos se alojaban en páginas de degustación gratis, como así solía llamar, de las series populares. Fue entonces que conocí los conceptos de Lost Media, efecto Mandela, entre otros, que empezó verdaderamente mi fascinación por el misterio. ¿Piolín es mujer? No, estoy seguro que es hombre. Pero, ¿la cola de Pikachu nunca tuvo esa marca negra, o sí? Eran las cuestiones que abundaban, así como los metrajes perdidos donde unos pocos aseguraban que habían aparecido por única vez en X canal infantil. Sí, yo también recuerdo haber visto cómo Jerry se ponía en las vías del tren junto a Tom.
¿Bob Esponja tiene un episodio perdido donde Calamardo hace un tributo a Kurt Cobain? Mentiras. Llegó un punto donde me interesé tanto por el tema y decidí emprender en el mundo de los investigadores. Y qué mejor manera de empezar mis propias investigaciones que aplicar el viejo método de Lost Media. Decir que no existe cuando solo tú lo conoces. ¿Quién recordaría ver el episodio de aquella serie de animación japonesa donde la protagonista tiene una aventura extensa por llegar a casa, después de caer por la montaña de las metáforas? ¿A quién le importará aquella serie donde una familia tiene aventuras por Estados Unidos en una caravana arrogante que salió en el canal 34? Solo faltaba la cereza sobre el pastel. Encontrar un hecho medianamente turbio sobre ellas, decir vagamente la descripción, exagerarlo un poco, y posteriormente, volver a postear la respuesta con mi cuenta principal y ganarme el respeto del público. Ahora es cuando agradecía a mi extraño pasatiempo, teniendo una galería extensa de recursos para presentar a la audiencia. Comencé a indagar si la serie estaba subida en alguna plataforma conocida de internet. La calidad era ligeramente superior a lo que recordaba, por tanto, era hora de volver a ver una de las series que frecuentaba con normalidad. Una serie de la vida de un granjero, con su familia, sus gallinas, y unos indios americanos invadiendo su terreno en nombre de, sabrá Dios qué. La comedia era pésima, el doblaje era improfesional, tanto que las voces no concordaban a veces con los personajes. Y, lamentablemente, tampoco estaba subida la serie completa. Existían solo 6 episodios, la primera temporada en cuestión. Recuerdo bien que el final de la primera temporada consistía en el niño perdiéndose en el bosque, y los nativos salvándolos. La segunda comenzaba con la misma premisa, y los cambios que hubo a partir de ello. Solo recuerdo eso, ya que la temporada estaba en inglés, lenguaje que, en ese entonces, no comprendía para nada. Además de la extensa duración de los episodios, rondando la hora, siendo transmitida como si fuera una película. Bien, pensé. Había dado con un verdadero secreto. Tan solo había que grabar en el televisor esa serie y subirla. La nostalgia me invadió, por lo cual, aunque la serie fuera mala como pegarle a un padre, traje bebidas suficientes para armarme de valor y ver los episodios en la televisión. Mi cabeza planteaba el tema por el cual la publicaría. Escuchen, esta serie con epítetos racistas, que el final de temporada el niño muere como forma de ritual a los dioses. Wow, las cosas de antes eran cosa seria. El canal 34 seguía en pie, y la serie se transmitió como era normal. Ahí estaba el viejo Harold atendiendo a sus labores de granjero, cediendo parte de la granja para preservar así las memorias de los nativos que ahí vivieron. La pequeña Karen jugaba en los pastizales junto a su amigo, el más joven de la tribu. La señora Smith preparaba la cena, mientras que, nuestro protagonista, se la vivía haciéndole la vida imposible a todos. Tuve la fortuna de grabar uno de los episodios de la segunda temporada, y mientras daba un sorbo a mi cerveza, me percaté de un curioso error. Cuando el niño escribía en su diario, en compañía de su fiel compañero, señor Perro, menuda originalidad, se enfocó en sus últimos escritos antes de ir a cenar. Uno de ellos dictaba lo siguiente: no ir al McDonald's el 14 de febrero. Esto me hizo sacar una risa seca. ¿Existían los McDonald's en la época donde se ambientaba la serie? Digo, sería gracioso ver a un granjero de los años 20 ir en caballo hacia un establecimiento y que se desaparezca su medio de transporte en hamburguesas. Como si fuera un viajero perdido en medio de la edad dorada de los vaqueros. Hice esta anotación en mi libreta, capturando la grabación y enviándola a procesar en formato de vídeo, realizando ligeros ajustes estéticos. Dejé capturando el capítulo siguiente, sin prestarle atención alguna, divagando en mis ideas. Fue entonces que recordé algo. 14 de febrero, McDonald's, y recuerdo esa fecha y ese establecimiento. Aquella fecha se suscitó una masacre en California. Recuerdo esa fecha gracias a mi abuelo, quien nos contó esto y cómo casi le tocó estar ahí. El problema ahora era, ¿por qué estaría este mensaje ahí? ¿Una broma de humor negro por parte de los productores? Y la respuesta era, no, sino algo más oscuro. Acordé a la fecha de transmisión de esta segunda temporada, simplemente googlear y encontrar, fue realizada en ese mismo año, a inicios del mismo. Un mes antes. Y es ahora cuando las cosas se complican. ¿Realmente habían predicho los acontecimientos, o lo sabían de antemano? Mientras me flotaba las manos ante semejante descubrimiento, visualizando los miles de personas curiosas que se enterarían de esto gracias a mí, la ambición que sentía me hizo indagar más sobre el tema.
No entregaría un trabajo incompleto, pensé, a sabiendas que difícilmente alguien más encontraría esto. Fue entonces que me centré en encontrar los nombres de los productores de la serie, encontrando a Scott Kay, quien, a su vez, había creado más series, sumando fracaso tras fracaso. El patrón se repetía, teniendo 4 series más a investigar. Tras haber verificado el capítulo grabado, y no hallar nada, empecé a indagar a profundidad en las 4 series del mismo director. Las desventuras de Carlson relataban la vida de un perro, en compañía de su familia estadounidense. Un claro plagio de la película de Beethoven que pasaría sin pena ni gloria y teniendo una pésima crítica por sus personajes sosos y trama genérica. Después de ver su horrible única temporada en internet, pude hallar el siguiente paso del Rabbit Hole. En una de las notas de la cocina, que se podía ver y estaba enfocada, se podía leer: apostar por los Dallas Cowboys como una de las tareas a realizar. La serie fue lanzada a finales de 1992, y el mensaje, como adivinarás, predecía el campeonato de dicho equipo en el Super Bowl de ese año. La tercera serie trataba sobre la vida de unos recogedores de basura, más bien, como un tipo documental corto. Lo único destacable que pude obtener, fue una simple pegatina con una vaca zombie. En referencia clara a la epidemia de vacas locas, que aconteció un año posterior a esto. La última serie, una que trataba de las desventuras del fabuloso Eddie, un técnico de computación quien sufre por su horroroso jefe en su lugar de trabajo en compañía de sus inadaptados compañeros. Sin duda, estas series estaban destinadas a fracasar, pero no al punto de ser reconocidas por ello, sino de entrar en el umbral de las series olvidadas por la historia. Una exquisita precisión, teniendo leves reseñas y un muy pequeño grupo de fans o personas que vagamente recordaban la serie. Muy planificado, a decir verdad. El siguiente paso en mi gran aventura no fue fácil de hallar, y si no fuera por el protagonista señalando lo que debía ser, jamás me hubiera enterado. Había un sitio web. Para los años que iban, el salto a las páginas web fue un reflejo de la innovación tecnológica, dejando un simpático rastro. Anoté la dirección web, accediendo desde mi ordenador, y encontrando el santo grial de las series abandonadas. Una página con nombres de distintas series. El formato de la página era muy antiguo, me daba un aire a entrar a la página web de Space Jam, ya que el modelo era bastante simple. Parecía ser el blog de una persona con gustos muy malos, ya que todas las series que recomendaba eran y aburridas y malas a más no poder. Es ahí cuando la búsqueda por un secreto más grande se amplificó, y la respuesta al porqué de todo esto empezó a ser más confusa. Llegados a este punto, tuve mi anhelada confirmación sobre una enorme conspiración detrás de la creación de estas series. Estas funcionaban como el medio para dar un mensaje al espectador, y no uno exactamente para auxiliar al público general, sino a unos cuantos quienes sabrían sobre esto. Pero la duda perduraba. ¿Qué secretos debían ser tan importantes de ocultar para crear series destinadas al fracaso con el fin de transmitirlos? Era hora de poner manos a la obra. Llegué hacia otro punto que no esperaba ver, una película. Hasta ahora, los mensajes provenían únicamente de series olvidadas, pero ver la integración y el salto a una película extranjera sobre una surfista que perdió su mano por culpa de un tiburón fue algo revelador. Principalmente, saber que a la película no le había ido mal me había llamado poderosamente la atención, siendo osado dejar un mensaje en la misma. Su mensaje sutil. La matrícula de la ambulancia se enfocó durante unos momentos, dándome tiempo suficiente para transformar eso a una fecha en concreto. Junio 19, cierre de Megautoad. Seguramente, esto había sido dejado para incentivar a los usuarios a abandonar la página antes de la caída del FBI. El siguiente era una serie sobre unos adolescentes sobreviviendo a un naufragio en una playa, donde suceden cosas salidas del en ese entonces famoso Lost. Transmitida, para sorpresa mía, por la televisora de Disney, o una de sus afiliadas, no recuerdo muy bien. Lo único a destacar es el fuselaje del avión, que corresponde a una fecha en especial. 27/05/09, par. Correspondiendo, como puedes adivinar, al resultado de un campeonato de fútbol. Esto confirmó dos cosas. La persona quien daba las predicciones no sabía del todo los eventos catastróficos, al ignorar por completo el evento de la pandemia que se presentaría, y que las predicciones estaban hechas para favorecer a solo unos cuantos. La siguiente serie a destacar fue una que trataba sobre dos amigos treintañeros que ven sus vidas complicarse cuando sus insoportables padres se mudan a vivir con ellos.
No recuerdo su nombre, ver sus capítulos fue de lo peor, pero pude sacar el mensaje a la primera. Uno de los padres hace una broma sobre viajar a África Occidental el próximo año, que termina siendo corregido por su esposa en no viajar allá por los murciélagos, confundiéndolos con mosquitos, que a ella le aterraban, reiterando una cantidad de veces absurda el no ir. Este fue el mensaje más importante de todos, evidenciando que existía información suficiente para saber de antemano los problemas que el ébola provocaría. Otro paso arriesgado, gracias a los ociosos inmaduros que revisan las series infantiles para sacar de contexto cualquier cosa y subirla a internet, fue de una serie live action de temática infantil, sobre un chico al cual le trasplantan el cerebro de un famoso dibujante, y ahora debe lidiar con sus creaciones y un tipo que intenta quitarle el cerebro. Lo normal en una serie animada. Lo único a destacar, y bien, lo más importante fue que, en un momento, el antagonista dice múltiples veces un lugar, y una fecha, como recordatorio de ir a recoger a su madre de una reunión. Por difícil de creer, en esta ocasión no había ningún suceso. Absolutamente nada, ni revisando la hemeroteca del lugar. Quizás el mensaje había sido más críptico, indicando que, se trataba de una reunión de los miembros del staff. Oportunidad que también se dio por medio de la película Salvando la Navidad, donde una insoportable agencia política religiosa arruina la Navidad. Irónico, pero en un momento la protagonista dice que su siguiente reunión sería en Colorado, adjuntando la dirección exacta y repitiéndola por medio del teléfono. Una vez más, el lugar estaba ausente de noticias, por lo cual aludí dos cosas. Las reuniones se llevaban a cabo en un lapso de 6 años, por tanto, la siguiente reunión estaba cerca de suceder. Tras analizar las 25 series que contenían mensajes ocultos, pude sintetizar la naturaleza de los mismos. Se alojaban en aquellas series que no pasaban por pena ni gloria, quedando en el limbo del olvido sin ser reconocidas ni recordadas por sus espectadores, exceptuando los casos mencionados. Habían comenzado siguiendo a un solo director, expendiéndose poco después a productos televisivos y finalmente a las películas. Aunque algunas tenían ciertos trabajadores en común. Los mensajes no eran exactamente graves, y no predecían eventos futuros catastróficos, llegando al punto en el cual se usaban para apuestas. Esto daba fuerza a mi teoría de ser producto de una persona, o grupo de personas, con el poder suficiente para obtener dicha información privilegiada. Difícilmente habría dado con toda esta información sin ayuda de aquel blog antiguo. Los mensajes en ocasiones indicaban el capítulo en cuestión, y otras veces simplemente daban el nombre de la serie. Algunas de ellas se encontraban en lenguajes raros, como aquella película rusa sobre osos místicos, o ya de plano, únicamente podía verlas en televisoras de otros países que las transmitían de vez en cuando. Incluso, un programa de medianoche en el cual se pedía la resolución de un puzzle sencillo marcando por teléfono teniendo una presentadora agitada. Mi búsqueda fue larga, ardua y complicada. Pero mi recompensa pronto vendría. Se me encomendó la tarea de ver Dilema por medio de Netflix, con la anotación de un capítulo en especial. Utilizando el viejo método del teléfono y la repetición del lugar, distrayendo a la audiencia con un falso ambiente de tensión, la nueva dirección de la siguiente reunión. No costaría demasiado ir hacia ahí, el tiempo era una ventaja y, ¿qué demonios?, había llegado a este punto. Mi gran investigación no podía culminar con solo datos, sino con un acercamiento hacia las personas que involucran todo esto. Epílogo. Han pasado algunos meses desde que dejé este blog personal. Un blog el cual he dejado como recompensa a aquellos que saben buscar entre las largas filas de internet por secretos que deberían conocerse mejor. Una vez me presenté en aquel lugar, se dio una reunión y peculiar. Eran todos pertenecientes al mundo del cine, algunos animadores y uno que otro personaje famoso. Cuando me vieron, no sacaron las armas ni amenazaron con matarme si revelaba algo de lo ocurrido. Su líder, llamémosle, Scott, un señor ya entrados los 70 años, me pidió saber el motivo por el cual había llegado hasta ese punto, y procedí a contarle el hilo de investigación que he seguido durante los últimos 2 años, así como mi particular gusto. Fui invitado a formar parte de la velada de aquella noche, y entre algunas miradas incómodas hacia mi persona, mi iniciación fue dada. Tuve la fortuna de tener una conversación larga y tendida con la cabeza de la operación, a quien, diremos que se hace llamar Lana. El señor Lana fue amable conmigo, y bastante accesible a todas mis dudas, que después de todo, merecían una respuesta dado el largo recorrido que hice para llegar a la reunión.
No hubo arcontes, reptilianos, illuminatis y solo y gente común, quizás extrovertida, asegurándose entre ellos información privilegiada. ¿De dónde la obtenían? La influencia de esta gente fue creciendo a tal punto que englobaban una red compleja que abarcaba los cientos de producciones estadounidenses y algunas extranjeras. Esta no era la primera vez que alguien se enteraba del grupo, ni mucho menos sería la última. Más bien, estaban esperando a que algo así sucediera. Me designaron prontamente hacia el equipo de multimedia, encomendándome la tarea de, fomentar más este extraño grupo y encriptar mejor los mensajes. Eso quiere decir que todo rastro de mi investigación anterior solo servirá para dejar una pista de nuestros nuevos métodos de envío. Y como adivinarás, me convertí prontamente en el representante de nuestro grupo dentro de mi país natal. Un trabajo asegurado en las productoras por hacer pocas cosas. Verás, no solo las series, películas y animaciones entran en juego. Nos hemos expandido más allá de lo que puedas imaginar. Incluso, los medios de comunicación y nuevos allegados nos han permitido entrar en los momentos menos esperados para informar de información ventajosa. ¿Quieres saber quién ganará X competencia importante? Revisa tu televisión local, en el lugar donde nadie podría apostar. Presta atención a la próxima anomalía y a los canales olvidados por Dios, revisa también los periódicos independientes, aquellos que quedan en el limbo de no ser ni muy conocidos por ser malos ni buenos. Si puedes, quizás si puedas iniciar la primera fase de tu reclutamiento, posteriormente, encontrarás una barrera nueva que he puesto. Envíame un mensaje cuando lo descubras. K. Daniels.